Vemos aquí un esquema que nos ilustra una conexión casi completa, podríamos decir, de un impulso nervioso. Desde el sitio en donde el receptor recibe una información, en este caso vemos que corresponde a un uso neuromuscular. Este elemento está dentro de los músculos y detecta leves estiramientos del músculo y lógicamente su función es detectarlos para impedir lesión del músculo como tal. Entonces lleva el impulso a través de una neurona sensitiva primaria que viene a ser la que entra por la raíz dorsal del nervio raquídeo espinal. Aquí vemos el ganglio de la raíz dorsal en donde se concentran precisamente los somas neuronales. Pero a diferencia de otros tipos de conexiones, se conecta directamente con la neurona motora inferior. ¿Por qué? Porque su función es generar una respuesta inmediata, o sea, rápida, sin que medie ningún tipo de análisis o ningún tipo de juicio en ese sentido. Entonces se da una conexión directa con la neurona motora inferior, o sea que esta conexión se da a nivel de la médula espinal. Y esta lleva el impulso hacia el músculo. El músculo, al verse elongado y se detectaba aquí, inmediatamente se contrae. Entonces se da la contracción del músculo como respuesta precisamente a ese leve estiramiento. Esto es lo que llamamos nosotros un reflejo. Y aquí está, lógicamente, generándose un reflejo. O sea, este reflejo como tal, lo vemos que es una respuesta que no media ningún tipo de elemento de lo que es la parte superior del sistema nervioso central, o sea que es una respuesta medular. Entonces la gran mayoría de los reflejos son respuestas medulares. No obstante, los pares craneales, a los cuales nos referiremos más tarde, entran a jugar un papel importante también en estos eventos, ya que reciben y generan respuestas muy similares a las que vemos aquí, pero en distintas porciones de nuestro cuerpo. Vemos aquí los distintos potenciales de acción viajando por un axón mielínico. Miren ustedes que lo hace precisamente entre nodos de Ramírez, lo cual quiere decir que también hay algunas que van viajando muy lentamente por lo que es la membrana, pero llegan siempre retrasados hacia el sitio del nodo de Ramírez, en donde ya se ha generado un impulso que alcanza nuevamente al nodo de Ramírez siguiente. O sea que estos son lo que es transmisión de impulso de tipo saltatorio, y esa transmisión de impulso saltatorio es muy rápido. Puede ser tan rápido que llega a ser hasta de 240 metros por segundo, que lógicamente nadie mide 240 metros por segundo, pero nos da la magnitud de velocidad que alcanza entonces este impulso nervioso en un nervio que se considera por estas características como una fibra nerviosa rápida. ¿Sí? Aquí alcanzamos a ver nuevamente los eventos del potencial de acción tal como lo conocemos y las situaciones de cambios eléctricos que se dan dando al interior y al exterior de la membrana. Sigamos. Un botón sináptico, una característica importante del sinnúmero de vesículas que nosotros vemos. ¿Sí? Por exocitosis se eliminan precisamente parte de lo que es los neurotransmisores, pero en este botón sináptico también puede darse la recaptura de neurotransmisores, y en donde en últimas entra a jugar un papel muy importante también el calcio. El calcio en estos sitios es muy importante para la retoma, digamos así, de neurotransmisores como tal, así como para lo que es la liberación de las vesículas que contienen a los neurotransmisores. Pueden ser vesículas, como habíamos mencionado anteriormente, que contienen neurotransmisores excitatorios, como la acetilcolina que vemos aquí, que va a abrir los canales de sodio, o puede ser inhibitorio, que en últimas cierra los canales de sodio como tal. Bueno, nuevamente nos muestra los distintos canales de sodio. Aquí vemos algunos de ellos. El más conocido lógicamente es el canal de sodio activado precisamente por la acetilcolina, que vemos llega hasta este punto, se encaja perfectamente ahí
como la llave en una chapa, digamos así, y termina generando lógicamente la apertura del canal de sodio, el cual pues no únicamente permite la entrada de sodio, sino también en ese mismo canal se genera en sentido contrario la salida de potasio. Sigamos. Bueno, encontramos dentro de lo que es las células que conforman el tejido nervioso a las llamadas gliales. Desde un principio se las denominó gliales porque se consideraba que eran elementos de fijación o elementos que estaban en últimas uniendo a las neuronas como tal. Inicialmente sí pensó que en últimas correspondían a eso, pero también se observa que las células gliales, dentro de ellas que no hacen parte del tejido conectivo como tal, están rodeando a las neuronas. Son muy interactivas metabólicamente con las neuronas. Son tan importantes que su lesión o su daño genera serias dificultades de función en la misma neurona. Y dentro de esas neuronas que llamamos células gliales están en mayor cantidad los astrocitos, que se considera que inclusive son más abundantes, y aquí lo observamos, son más abundantes que las propias neuronas en determinados puntos, en determinados sitios. El astrocito es mucho más susceptible a la ausencia del oxígeno, o sea, la anoxia, que la propia neurona. Se considera que cuando existe anoxia, las primeras células en morir son los astrocitos y luego sobreviene la muerte de la neurona como tal. El astrocito tiene en su interior una gran cantidad de elementos similares a una célula común y corriente, pero algo que los caracteriza es la concentración de una proteína que se ha denominado como la proteína ácida fibrilar glial. Esa es la que hace distinguir al astrocito como tal. El astrocito tiene la capacidad de recubrir a través de sus expansiones, que se denominan porocitos, los vasos sanguíneos. El 85% del vaso sanguíneo es recubierto externamente por los porocitos de los astrocitos. Metabólicamente, sustancias pasan desde el vaso sanguíneo hasta la célula neuronal, o sea, la neurona, a través del astrocito. La recaptura de un sinnúmero de sustancias se da también por la presencia del astrocito. El astrocito juega un papel fundamental en la función del tejido nervioso, en recaptura de neurotransmisores, en la transmisión de sustancias metabólicas desde los vasos sanguíneos hasta la neurona. Se encuentra rodeando los nodos de Rambier, se encuentra rodeando las sinapsis. En los dos puntos parece que cumplieron una función de evitar difusión, digamos así, o del impulso, y de evitar también la difusión de neurotransmisores como tal. El astrocito es una célula metabólicamente muy activa y muy importante del tejido nervioso. Aquí vemos la neurona y rodeándola precisamente la neurona muchos astrocitos. Miren ustedes los astrocitos y cómo sus podocitos hacen aparentes sinapsis, pero estas no son sinapsis, sino conexiones que hacen con la neurona, la rodean y prácticamente cumplen esa función como tal. Otra de las células importantes de las denominadas como células gliales está lógicamente el oligodendrocito. Ya hablamos inicialmente de que la célula glial denominada oligodendrocito es reemplazada en la parte periférica por la célula de Schwann. En este caso encontramos que también se utiliza de forma ilustrativa lógicamente el mismo componente. Entonces vemos la fibra nerviosa, la capa de mielina, y aquí vemos lógicamente el núcleo que hace característica, digamos así, a la célula, en este caso el Schwann como tal. Vemos aquí cómo se dispone la membrana que forma la capa de mielina,
vemos cómo precisamente cubre las regiones cercanas al nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier sufre un cambio y ahí el axón sufre una inflamación, como vemos aquí, que es característica entre el nodo de Ranvier y el nodo de Ranvier. Entonces vamos a encontrar que las células que forman la capa de mielina pueden estar en la periferia, que es lo que se ha denominado como satélite, o puede estar dentro de grupos de axones que se denominan como interfascicular. Vemos aquí cómo la parte del axón que se inicia se ha denominado como un hexazón interno, mientras que la parte terminal se denomina como un hexazón externo, que supone que lógicamente es la distribución que hace la capa de mielina alrededor de una fibra axónica. Una capa de mielina no únicamente es para una fibra, puede haber varias fibras rodeadas por la misma capa de mielina, así que no siempre se debe considerar que la capa de mielina es solo un simple enrollamiento de la membrana que forma precisamente el oligodendrocito, sino tiene una distribución completa como tal. Una neurona, en este caso un axón, y lógicamente a nivel periférico vemos el nodo de Ranvier, y esta correspondería precisamente a una célula de Schwann y el núcleo de la célula de Schwann. Vemos aquí distintos tipos de sinapsis de disposiciones que vemos de la capa de mielina. Aquí vemos un oligodendrocito que a su vez está distribuyendo su mielina en 3 axones distintos como tal. Acá alcanzamos a ver una neurona como tal, el astrocito y las conexiones que permiten establecer desde un vaso sanguíneo hasta lo que es la neurona como tal por parte del astrocito. Aquí ya alcanzamos a ver los distintos tipos, digamos, de componentes gliales. Entre ellos encontramos las células de microglía, encontramos lógicamente los astrocitos, y de los astrocitos hay 2 tipos muy importantes que se diferencian por las características. Este, que es el que vamos a encontrar acompañando precisamente a lo que es las fibras nerviosas como tal, y se va a denominar astrocito fibroso, y este que se encuentra a nivel de lo que es la sustancia gris acompañando somas neuronales, que se ha denominado como el astrocito protoplasmático. Además de lo que es las microglías, encontramos lógicamente las células ependimarias, que son componentes importantes también de lo que se ha denominado como las células gliales. Aquí vemos un esquema muy interesante, muy bonito, precisamente de astrocitos rodeando también a una neurona y el axón de la neurona aquí en este plano. Aquí vemos también un componente importante de tipo celular que corresponde a la célula, el oligodendrocito como tal, terminal sináptica o postsináptico y sinapsis. Las células, y en especial las fibras, que son las que conducen el impulso nervioso, se han clasificado en fibras lentas y en fibras rápidas. ¿Quién determina la rapidez o la lentitud en conducción de estas fibras? La capa de mielina. Entre más gruesa sea la capa de mielina, más rápida es la conducción nerviosa. Entonces vamos a encontrar que ese evento ha permitido hacer una separación de fibras rápidas, fibras medias y fibras lentas, o también denominadas A, B o C, o también se las denomina dentro de las A, o sea, las rápidas, las alfa, las beta, las gamma y las delta. O sea que hay subclasificaciones dentro de los mismos grupos, ya sean rápidos, ya sean medios o sean lentos. Lo que sí es cierto es que algunos componentes de algunas conexiones nerviosas
se caracterizan por ser rápidas. Por ejemplo, encontramos algunas que llevan lo que se denomina un tipo de sensación muy especial, que son, digamos, las consideradas más rápidas. Algunas motoras también son las más rápidas, mientras que las que llevan el impulso del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático y en especial parasimpático, se caracterizan por ser muy lentas. O sea que estas son fibras las cuales, por su delgada capa de mielina, se las denomina como fibras grises, ya que carecen, lógicamente, aparentemente, de lo que es capa de mielina. Entonces, aquí vemos un esquema que nos muestra precisamente las velocidades que pueden alcanzar las distintas fibras que se han clasificado A, B, C, D, o también de todas maneras encontramos que hay unas alfa, beta, gamma y delta que están formando parte de las conexiones de un reflejo. Cuando hablamos de un reflejo gamma, precisamente está involucrado en un tipo de fibra que, si bien es rápida, no es tan rápida como las más rápidas que encontramos en la A alfa como tal. Entonces, hay fibras que pueden conducir hasta un impulso en 120 metros por segundo, hasta otras fibras que son tan lentas que solo conducen 0.5 metros por segundo. No obstante, viene a ser rápida en últimas si tomamos la longitud o tomamos la estatura del hombre como tal. Bueno, aquí vemos nuevamente la disposición de la mielina y cómo la mielina determina el impulso nervioso. Aquí vemos una especie, digamos así, de ratoncitos genéticamente modificados para perder la capacidad de producir mielina. Entonces son los denominados como los ratoncitos temblones, y estos ratoncitos temblones en últimas se utilizan para experimentación, ya que después de que empiezan a adicionársele a suministrársele de lo cual se ha privado genéticamente, ellos empiezan a recuperar la capacidad de movimiento y ya impiden el temblor como tal. Entonces, esa es una característica de la importancia de la capa de mielina. Una capa de mielina sana en un ratón sano y una capa de mielina lógicamente deteriorada, prácticamente deshecha en un ratoncito temblón como es este que vemos aquí. Así como vemos en experimentación, esto se da normalmente también en lo que es la aplicación de algunos virus, por ejemplo el virus de la parálisis, infantil, que afecta principalmente los miembros inferiores, que se llama la poliomielitis. Esa poliomielitis corresponde precisamente a un virus que ataca precisamente la producción y la formación por parte de las células gliales de la mielina, produce parálisis del tren posterior y prácticamente con características irreversibles. La poliomielitis afortunadamente ya ha sido casi que completamente erradicada en el mundo a través de las vacunas. Entonces vemos aquí un ratón enfermo, ven ustedes las características de las fibras nerviosas y su capa de mielina, mientras que aquí se alcanza a ver las características de un ratón sano con su capa de mielina. Sigamos. Y entramos aquí a ver un componente importante que ya se ha venido trabajando, pero que en últimas es determinante entenderlo para entender lo que sigue lógicamente en lo que es nuestro curso, y corresponde precisamente al medio raquídeo o espinal. Tanto la parte derecha como izquierda del esquema tienen componentes similares, pero aquí se ha separado para que uno de esos componentes muestre las conexiones normales, digamos así, de lo que es la conexión del sistema nervioso periférico, y el otro nos muestre las conexiones
del sistema nervioso autónomo. Entonces es importante tener en cuenta que tanto para lo que es la parte derecha y la parte izquierda hay los mismos componentes para el sistema nervioso pues, periférico como para el sistema nervioso autónomo como tal. No hay separación del uno hacia la derecha y el otro, no. En este caso es para facilitar la explicación, digamos así, de eso. Importante, uno, el nervio raquídeo espinal está recibiendo inicialmente a través del nervio periférico que conocemos nosotros, algunos de ellos mixtos o algunos de ellos también completamente sensitivos, información. ¿De qué? De los receptores. Luego hablaremos de los receptores como tal. Por ahora dejamos de un receptor en especial, podría ser un receptor de dolor a nivel de lo que es la piel. Y esa información va llegando por la neurona sensitiva primaria, cuyo soma se encuentra aquí en este sitio. Recordemos que la neurona presenta una zona en cual se ha bifurcado. La porción más elongada viene desde el receptor, mientras que la porción más corta se mete hacia la médula espinal y entra a formar la raíz dorsal del nervio raquídeo o espinal. Ese receptor también lo encontramos en las vísceras y lógicamente ese receptor lleva la información de cambios de las paredes de las vísceras. El soma también se encuentra aquí y lógicamente entra a la médula espinal por la raíz dorsal. Entonces aquí vemos que el nervio raquídeo espinal ya tiene una distribución topográfica de acuerdo a la función. Por la raíz dorsal entran las sensaciones, que las llamaremos entonces como las aferencias. Y vamos a encontrar que si es un reflejo como el que vimos anteriormente y no tiene ningún impedimento como es la aparición de una interneurona, la conexión se hace con la neurona motora, que sale sus fibras, la fibra de la neurona motora inferior, sale por la raíz ventral y busca el nervio periférico para terminar en el músculo o la glándula, si es el otro caso, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué genera aquí? La contracción del músculo como respuesta ¿a qué? A una acción refleja que se dio aquí o a una acción de dolor que se dio precisamente para tratar de retirar la parte afectada. Si me pincha algo en la mano, retiro la mano, se da un reflejo de flexión, pero si se está estimulando el pulso neuromuscular, lo que hago es generar una extensión, digamos, prácticamente contracción del músculo afectado para evitar que éste se lesione, y en eso vamos a ver en muchos de los casos un mecanismo de extensión. Igualmente vemos entonces aquí cómo ya la sensación, componente visceral, la respuesta en el caso del componente visceral no necesariamente se da inmediatamente, pero sí se dan respuestas que salen por la raíz ventral y van a entrar a formar parte de las neuronas que llegan primero a lo que se ha denominado como la cadena simpática, por ejemplo en este caso, y desde ahí estas células que salen, estas fibras que salen por aquí, que llevan mielina, forman lo que se ha denominado como ramo comunicante blanco, hacen sinapsis aquí en el ganglio, y las que salen del ganglio regresan a lo que es el nervio por este ramo que pierde la mielina y se va a denominar ramo comunicante gris. Algunas de esas fibras para la respuesta buscan ganglios cercanos a la víscera y terminan ya en la víscera produciendo movimiento ondulatorio lento, digamos así, del músculo liso, que es lo que llamamos peristaltismo o contracción de la vejiga o contracción lógicamente del otro órgano hueco. Y aquí vemos en últimas entonces el resumen que hemos hecho de estos dos componentes. Componente
del nervio periférico y también lo que es el componente autónomo, principalmente perteneciente al sistema nervioso simpático, porque el sistema nervioso parasimpático presenta otras connotaciones interesantes e importantes que no necesariamente tienen las mismas conexiones que vemos lógicamente aquí. Aquí vemos componentes que hacen parte, digamos así, de la función nerviosa. Este componente a él nos referiremos en un lapso pequeño en la próxima clase, ya que hacemos referencia a lo que llamamos nosotros como los receptores. Por ahora dejamos ahí.